Hola a todos y muchas gracias por unirse a esta historia donde las relaciones, los dolores y las esperanzas se entrelazan para crear un cuadro lleno de emociones y empatía. La historia de hoy te llevará a un mundo lleno de personas sinceras con secretos aún por revelar, encuentros inesperados y decisiones que podrían cambiar sus vidas para siempre. En una mañana fresca, cuando los primeros rayos de sol atraviesan las hojas, Tuvi se encuentra en el jardín de su casa cuidando las plantas, pero su mente no está en paz. No solo se preocupa por las macetas, sino también por las relaciones que han sido puestas a prueba. La casa sólida que ha construido no solo alberga amor y esperanza, sino también el lugar donde los dolores pasados y presentes están siendo sanados. Sin embargo, cuando los pasos de alguien desconocido resuenan en la entrada, Tuvi no podía imaginar que las historias no contadas y las decisiones inacabadas la arrastraría nuevamente a un torbellino emocional completamente inesperado. Y allí, detrás de lo que parecía ser el final de una historia, aquellos personajes que se habían ido de repente reaparecen, trayendo consigo grandes interrogantes que ni ellos mismos pueden responder. Entonces, ¿qué sucederá cuando los caminos que parecían estar separados se crucen nuevamente? ¿Puede el amor sanar todo? Acompáñanos en esta historia donde las emociones, las relaciones y los destinos poco a poco se irán revelando. Por la mañana temprano, cuando los primeros rayos de sol comienzan a entrar por la ventana, Tuvi ya se había levantado. Salió al jardín donde las plantas verdes se estiraban bajo el cielo despejado. Tuvi comenzaba un nuevo día con tareas sencillas pero llenas de amor. Cuidadosamente limpiaba los arbustos y atendía cada maceta de flores, asegurándose de que el espacio alrededor de la casa siempre estuviera fresco y limpio. El sudor perlaba su frente, pero su sonrisa seguía tan radiante como una flor. Todo el jardín parecía más vivo gracias a sus manos cuidadosas. Cada hoja, cada pétalo de flor, reflejaba el corazón bondadoso de Tuvi. Dentro de la casa, Alan se despertó tras una noche inquieta. Las heridas en su cuerpo aún no sanaban completamente y cada paso le causaba dolor. No quería molestar a nadie, pero debido a lo débil que se sentía, no podía quedarse quieto por mucho tiempo. Luchando contra el dolor, trató de levantarse y salir, pero cada paso tambaleante le impedía mantenerse en equilibrio. Tan pronto como Tuvi lo vio, corrió hacia él, su rostro lleno de preocupación. «Alan, descansa, no te esfuerces tanto», le dijo con una voz suave pero firme. Lo cuidaba como si fuera lo más natural del mundo, como si todas las dificultades y sacrificios de la vida no significaran nada si podía ayudar a los demás. Alan permaneció allí respirando con dificultad, mirando a Tuvi con una profunda gratitud. No podía negar que si no fuera por ella y su buen padre, probablemente no habría superado tanto dolor. Sentía una extraña mezcla de emoción y sufrimiento. De pie junto a la puerta, la miraba sintiendo la ternura en cada uno de sus gestos. Se preguntaba en su interior, «Esta chica ha hecho que mi corazón latiera así. Es tan bondadosa, realmente me hace querer protegerla». Tuvi lo miró un momento, luego regresó al jardín donde acababa de terminar su trabajo. Sonrió suavemente y dijo, «¿No estás bien? Voy a preparar el desayuno para ti. Luego debo salir, quédate aquí descansando». No quería que él se cansara demasiado mucho, menos que caminara solo mientras su cuerpo aún no se recuperaba. Sus palabras fueron realmente suaves, como una recomendación sincera, mostrando un profundo cuidado. Mientras Tuvi estaba ocupada en la cocina, una figura familiar apareció inesperadamente en la entrada. Era Ye. Tuvi lo reconoció al instante y una alegría inesperada llenó su corazón. «Ye, qué sorpresa verte aquí». Se apresuró a acercarse, sus ojos brillando con felicidad,
pero también con cierta preocupación como si algo estuviera a punto de suceder. Ye la vio y sus ojos brillaron con alegría al darse cuenta de que finalmente había encontrado su casa. Pregunté por aquí y una anciana me dijo que vivías aquí, dijo Ye, mirando la casa sólida que Tu-vi había construido, un símbolo de fortaleza y esfuerzo. Al ver esta casa me siento muy contento, añadió su voz llena de orgullo y tranquilidad. Tu-vi sonrió y miró a Ye, luego se sentaron en una mesa de madera en el porche. En ese momento la casa parecía llena de calidez y serenidad. Ye guardó silencio un momento y luego preguntó suavemente, ¿sabes dónde está Adam? No he podido encontrarlo. Su pregunta cortó el aire tranquilo, trayendo consigo la preocupación y frustración de Ye por no poder encontrar a Adam. Tu-vi al escuchar la pregunta sintió una sensación indescriptible en su pecho. Sabía que Adam se había ido, pero no podía decirlo en ese momento. La pregunta de Ye desgarró la capa de protección que intentaba mantener mientras su corazón se encontraba hecho un lío. Miró a Ye con una mirada pensativa y luego con voz suave pero reflexiva respondió, Adam, no sé exactamente a dónde se fue, pero tal vez necesita tiempo para encontrar su propio camino. Las palabras de Tu-vi resonaron suavemente en ese espacio tranquilo, pero llevaban consigo sentimientos difíciles de compartir. Ella podía sentir la dificultad en el corazón de Ye, pero no podía hacer nada más que observarlo desde lejos mientras él buscaba una respuesta que ella misma no tenía. El aire se volvía más pesado, lleno de emociones no resueltas, de caminos aún por descubrir. En el momento de silencio solo se escuchaba el viento suave, el susurro de las hojas moviéndose como si comprendieran los sentimientos que ambos llevaban en sus corazones. Tu-vi invitó a Ye a sentarse en la mesa de madera en el porche, donde los primeros rayos suaves del día aún traían consigo el frescor de la mañana. La casa a su alrededor no era muy grande, pero era muy acogedora, cada rincón reflejaba cercanía y amor. Tu-vi miró a Ye nuevamente con preocupación y luego con una voz suave como si quisiera compartir sus sentimientos le preguntó, Ye, hace tiempo que no nos vemos. ¿Sabes cómo están Huyen y Maya? Les he echado mucho de menos. Al escuchar la pregunta de Tu-vi, los ojos de Ye se tranquilizaron por un momento. Huyen y Maya, dos personas muy importantes en su vida, aquellos recuerdos tan bonitos que siempre guardaba en su corazón. Sonrió sintiendo un poco de calidez en su interior, pero no olvidó responder, Huyen está bien, Maya también. La niña ya ha crecido mucho. Gracias por preocuparte por ellas. Se detuvo un momento como si quisiera contar algo más sobre ellas, pero vaciló. Solo movió la cabeza ligeramente porque había tantas cosas que habían sucedido. Tu-vi se sintió aliviada por lo que dijo Ye, pero no podía evitar sentirse preocupada por lo que podría haber pasado con ellos durante todo este tiempo. Su preocupación por Huyen y Maya nunca había desaparecido, aunque intentó mantenerse a distancia para no molestarlas. Ye también comprendía esa preocupación, pero sabía que en ese momento no era adecuado compartir demasiado. Con unas pocas palabras sinceras bastaba para tranquilizar a Tu-vi. Cuando el ambiente volvió a calmarse, Tu-vi de repente hizo otra pregunta como si tuviera una curiosidad silenciosa. Entonces, Ye, ¿tienes algún asunto en el sur esta vez? ¿Cómo están las cosas por allá? Su tono de voz era suave, pero no podía ocultar su preocupación. Ye frunció ligeramente el ceño como si estuviera pensando en la pregunta. Cada vez que mencionaba el sur, su corazón se agitaba como si hubiera algo incompleto, algo que no había terminado. Respondió suavemente, tengo algunos asuntos que resolver allí. Hay cosas que aún no se han terminado, pero también quería volver a ese lugar, que estuvo muy ligado a mi vida en el pasado. Después de todo, los lugares que alguna vez fueron hogar, siempre tienen un lugar especial en el corazón. Se detuvo, sus ojos pasaron por Tu-vi, con una mirada algo distante como si estuviera recordando los viejos tiempos, recuerdos que no podían ser olvidados fácilmente. Tu-vi miró a Ye sintiendo una leve melancolía.
Sabía que Ye escondía en su corazón cosas difíciles de contar. Pero la calma y fortaleza que él transmitía la hacían sentirse más tranquila, al menos él podía enfrentar las dificultades sin que afectaran demasiado a las personas a su alrededor. Ella asintió suavemente, luego sonrió dulcemente. Espero que todo se resuelva pronto por allá. Si necesitas algo, no dudes en decirme. Tubi dijo con una voz cálida y sincera. Siempre estaría dispuesta a ayudar a Ye como una forma de agradecer todo lo que él había hecho por ella por su vida. El ambiente volvió a calmarse, pero en el corazón de Tubi, las historias no contadas seguían fluyendo como ríos profundos, como los cuales tanto ella como Ye enfrentaban silenciosamente. Sentimientos privados que nunca se habían expresado, pero en ese momento, ambos sentían una conexión silenciosa, una comprensión sin necesidad de palabras. Después de que la conversación con Tubi se calmara, Ye sintió que había algo en su corazón que no podía expresar fácilmente. El tiempo que pasó con ella, aunque breve, lo hizo sentir que una parte de su pasado había vuelto. La sensación de calidez y paz que la casa de Tubi transmitía le recordó los días sencillos llenos de humanidad, un momento verdaderamente valioso en la vida. Cuando el atardecer empezó a teñir el cielo de violeta, Ye sabía que no podía quedarse más tiempo. Aún había muchas cosas por hacer y muchos lugares a los que ir. Se levantó, miró a Tubi con una mirada pensativa y dijo suavemente: «Gracias, Tubi, por recibirme. Me voy al sur. Hay cosas que necesito resolver, pero espero que algún día puedas traer a Huyen y a Maya a visitarme. Tu casa es realmente maravillosa y puedo sentir el calor en tu corazón». Su voz sonó vacilante como si quisiera compartir algo, pero no pudiera expresarlo completamente. Tubi sonrió, sus ojos brillaron con una pequeña chispa de esperanza. «Espero volver a verlos. Huyen y Maya siempre han sido muy cercanas para mí», dijo con una voz llena de afecto, pero sin poder ocultar la sensación de despedida. Sin embargo, en su corazón había un vacío al pensar en la distancia que los separaba. Ye asintió con la cabeza y dio un paso hacia afuera, su corazón lleno de una sensación indescriptible. Miró hacia la casa sintiendo una silenciosa melancolía. Esperaba que algún día podría traer a Huyen y Maya para visitar a Tubi. Pero todo eso ahora parecía un sueño lejano. Tanto él como Tubi llevaban sus propias preocupaciones en el corazón, heridas que aún no se curaban, deseos que no podían cumplirse. Ye miró una vez más la pequeña casa que Tubi había creado, un lugar lleno de recuerdos dulces, pero también de luchas. No podía dejar de pensar en Adam. El dolor seguía rondando en su corazón, una sensación de vacío y arrepentimiento. Había hecho todo lo posible por encontrar a Adam, pero él se había ido sin dejar rastro. Ye se preguntaba si podría hacer algo para salvar una amistad que había sido tan cercana, o si podría entender por qué Adam había abandonado todo tan repentinamente. «Adam, no sé dónde estás, pero si es posible solo quiero verte una vez más. Para decirte que aún te recuerdo, que espero que estés bien. No importa a dónde vayas, no olvidaré los días que pasamos juntos», susurró Ye para sí mismo con la mirada perdida en la distancia. Luego Ye giró y se alejó en el atardecer, cada paso llevando consigo un trozo de tristeza que aún no se podía aliviar. En su corazón quedaban preguntas sin respuesta, deseos aún no realizados, pero sabía que la vida debía continuar y que sin importar lo que sucediera seguiría llevando consigo sentimientos sinceros y la esperanza de un mañana mejor.